Bienvenidos a Radio Arbusto, un podcast en el que hablaremos de ficción corta especulativa, autoras y feminismo. Somos Carla y Elena, editoras de Crononauta, una editorial que publica género con perspectiva de género. Nos gusta la literatura de riesgo y por eso creamos Matreon, un proyecto de suscripción que nos permite publicar relatos de autores de todo el mundo. Suscríbete en patreon.com/crononauta. Hola a todos y bienvenidos a este espacio radiofónico. Yo soy Carla, traductora y editore. Y yo soy Elena, informática de día y editora de Crononauta de noche. En este cuarto episodio de Radio Arbusto tenemos el placer de hablar sobre dos autoras que hemos publicado en el mes de abril, Malka Older y Hadir El-Svay. Hemos publicado un relato de cada una en nuestro proyecto de ficción corta especulativa, al que llamamos Matreon, donde ya podéis encontrar más de 20 relatos de autoras y autores no binarios de todo el mundo. Radio Arbusto forma parte de este proyecto en el que os damos a conocer las autoras que publicamos. Si quieres leer estos relatos y conocer un poco más de nuestra editorial, visita patreon.com/crononauta. Malka Older es cooperante y socióloga. Durante más de una década ha trabajado dando respuesta a desastres en diferentes lugares del globo. Actualmente es profesora asociada de la Arizona State University School for the Future of Innovation in Society. Entre sus obras destaca el thriller de ciencia ficción y político de la saga The Centennial Cycle, que estuvo nominado en los premios Hugo de 2019 a Mejor Saga. Además de un libro de relatos titulado An Other Disaster, ha escrito numerosos relatos e historias para Serial Books, entre ellas Ninth Step Station y la continuación novelizada de la serie Orphan Black. Verás Nanin es el relato de Malka Older que hemos publicado en Matreon. Habla de inteligencias artificiales dándole una vuelta a las historias de siempre, centrándose en una visión más personal de la misma, más feminista. En él escuchamos a unas amigas conversando sobre Nanin, la niñera robótica de una de ellas, tras ser la niñera de las hijas de Shristi y de la propia Shristi cuando era pequeña. Ha empezado a fallar y le queda ya poco tiempo de utilidad. Si quieres leer el relato de Malka Older al completo, suscríbete a nuestro proyecto en patreon.com/crononauta. Bueno, por fin hemos publicado un relato de Malka Older porque aquí en Crononauta somos muy fans de esta autora y sobre todo Elena. A Elena le encanta Malka, ¿a que sí, Elena? Me he leído muchas cosas de ella. Todas no, porque no da la vida, pero casi todo lo que escribe lo he leído y me encanta. Sí, de hecho, o sea, a veces nos encontramos un relato por ahí, nos gusta el relato y no conocemos a quién lo ha escrito y lo publicamos, pero esta vez era en plan, teníamos que publicar a Malka de una forma u otra y nos encontramos con Verás Nanin, que es un relato de inteligencias artificiales que obviamente pues, nos pegaba mucho porque además de ciencia ficción, pues también hablaba de temas como la maternidad y la crianza. Y bueno, en general hay muchos relatos de inteligencias artificiales y en Matreon tenemos ya unos cuantos, pero todavía no está todo explorado porque aunque en la edad de oro de la ciencia ficción era un tema bastante recurrente, no se ha explorado desde el punto de vista feminista, por ejemplo. Entonces todavía se pueden escribir muchos relatos de inteligencias artificiales. Pues sí, la verdad es que este relato tiene ese enfoque que nos gustó porque estuvimos leyendo relatos de Malka hasta que dijimos uno que nos cuadrara en número de palabras, porque claro, en Matreon no podemos publicar tampoco, ahora mismo no nos da para publicar con muchísimas palabras, entonces tenía que cuadrarnos uno y este era perfecto. Porque claro, habla un poco de eso, de cómo son las inteligencias artificiales robóticas que cuidan a la descendencia, ¿no? de las personas y es bastante curioso, ¿no? De cómo podemos fiarnos, ¿no? De una inteligencia artificial para que cuide de nuestros niños y de nuestras niñas y los dejamos ahí tranquilamente, ¿no? Y es como lo normal. Es como eso es así como de normalizado. Y claro, la verdad es que era un poco inquietante. A mí me parecía muy inquietante esta temática de dejar como la educación en manos de la crianza, en manos de una inteligencia artificial, porque está demostrado que las inteligencias artificiales actuales están súper prejuiciadas. O sea, después recomendaremos un documental que hay ahora mismo que acaba de salir, que se llama Sesgo Codificado, que
que dan unos ejemplos de cómo hay prejuicios por todos lados en la inteligencia artificial porque se basa en los datos que ya existen. Y si los datos que ya existen son racistas o son machistas o son cualquier tipo de prejuicio, ¿no? Tengan cualquier tipo de prejuicio, esos datos pues van a dar ese sesgo, ¿no? En la inteligencia artificial. Y la verdad es que es muy inquietante. Sí, de hecho, en el relato vemos como las niñeras robóticas se han convertido ya en la normalidad y de hecho están de moda para cuidar a las niñas, pero, pero vemos que algunas tienen unas funciones un tanto extrañas. Por ejemplo, un nuevo modelo puede volar cortas distancias y cuando lees eso dices, ¿a santo de qué me hace falta a mí que el robot vuele? O sea, ¿qué me sirve esto para que cuide a mis hijas? Y de hecho, las amigas que están ahí son un grupo de amigas conversando sobre inteligencias artificiales y las niñeras y demás, sí que dicen, ¿y esto para qué? Y supongo que eso será pues algún lumbreras que dijo, bueno, pues esto mola, la verdad, pero no es una función muy necesaria. Pues como todas las cuestiones tecnológicas, ¿no? De la nueva funcionalidad que no sabíamos que necesitábamos y que de repente se nos hace súper necesaria, ¿no? Nos la venden como que es necesaria. Yo creo que es parte el reflejo del capitalismo, ¿no? Dentro de la misma autora en el relato. Por lo menos a mí me da esa sensación. Sí. Conociendo ya cómo escribe, yo creo que iban por ahí los tiros, de cómo te mete ahí de mira la novedad, de tienes que comprar la super niñera voladora. Sí, En sí. modo Mary Poppins. Te vendo el mismo modelo anterior, pero con esta nueva funcionalidad, y a Claro, lo mejor te cuesta 2 veces más de lo que costaba la anterior, pero hace exactamente lo mismo y volar, que sí. realmente no te sirve para cuidar a los No niños. sé, hay un, no sé, maremoto y puede salir volando y no sé, y no tienes A lo que ir mejor, corriendo. a lo mejor solo puede llevar a una niña, ¿eh? A lo mejor la madre ya no cabe. Bueno, pues vaya, no sé, ahí No, habría que ver pero la funcionalidad, sí. cuáles son los detalles. Bueno, el relato de Malka-Older, Verás Nanin, es relativamente corto, tiene unas 3000 palabras, pero lo que descubrimos sobre este futuro un tanto lejano, donde las inteligencias artificiales se usan para criar a niñas, pero también para educarles en el colegio, la verdad es que todas las implicaciones que tiene a nivel de cómo ha avanzado la sociedad, de el papel relegado de madres y padres, es, es bastante terrorífico, porque ya, o sea, ni siquiera los padres tienen la costumbre de dar abrazos a sus hijos. A mí me parece brutal porque realmente es eso, es como vamos a quitar todo lo que es el afecto y el cuidado y el cariño, ¿no? Esas emociones, ¿no? Las estamos quitando y se las está quitando a los padres y se las está quitando a los padres y a las madres y se las está quitando a los niños y a las niñas. Entonces es un poco, uff, es muy duro. A mí me pareció muy duro ese futuro, ¿no? Que imaginaba Malca. Sí, de hecho tenemos que recomendar un artículo en La nave invisible titulado Supresión de la maternidad, que está escrito por Aliette de Bodard y que tradujo Loreto, porque precisamente habla un poco de la supresión, de cómo se eliminan las madres de la ficción y que se hace con tanta asiduidad y parece tan normal que es que al final las madres en la realidad puede llegar a un punto en el que ya tampoco importen. Porque si, por ejemplo, tienes una historia donde el héroe tiene que irse de aventuras, no puede tener, por ejemplo, una madre detrás diciéndole, pórtate bien. Y de hecho muchas veces eliminan a la madre de toda la historia, la madre está muerta, no está, para motivar al héroe a que se vaya por ahí de aventuras. Entonces, es un recurso sistemático en la ficción no poner a la madre en el panorama de tu historia para motivar a los personajes. Sí, Entonces, es como un poco mujer en la nevera, pero la madre en la nevera, ¿no? Es como de vamos a utilizarla como revulsivo para que el héroe haga cualquier cosa. sí, sí. Y es un poco ya aburrido ver ese tipo de tópicos, ¿no? Suprimen a las madres directamente, lo que decía el artículo de Bodar, que la verdad es que era maravilloso. Y ganó el British Science Fiction Award a Ganó. artículo, o sea que Sí, sí, y también acabó nominado a los Ignotus, que fue el primer artículo traducido de la nave
que recibió una nominación. Así que... Pero es que estaba genial, es que muy acertada, yo creo que es muy acertada la visión de Bodar en este artículo, así que tenéis que ir rápido a la nave y buscar en los artículos antiguos para leerlo, porque la verdad es que merece mucho la pena. Bueno, Y sí, el Carla, ibas a tema decir algo. de, el tema de la maternidad es algo que bastante recurrente también en Malca, ¿no? Sí, sí, precisamente iba a decir eso, porque, por ejemplo, en Infomocracy ya aparece ese aspecto. Y mira que Infomocracy son 3 libros y la saga de Centennial Cycle. eh, y porque Infomocracy es el primero de los libros. Y sale la maternidad, pero sale de una forma como muy natural, muy de... Es lo normal, o sea, es normal que las personas tengan hijes, que lo tengan que cuidar de esas personitas y claro, es algo normal, ¿no? Es como de, pues, tienes un bebé y es normal y tienes que cuidarle y es normal. Y en ese sentido, no es una no aparece como algo súper importante de la historia que está ahí, sino que es algo del trasfondo, es que eso, normalidad, que es la realidad que tenemos, o sea, tenemos familia y todos tenemos que cuidar a personas que tenemos alrededor, pues es algo que debe aparecer en las historias y debe aparecer pues de una forma pues así, tan, eso, normal. Sé que suena muy raro todo lo de la normalidad, pero es que me parece que es eso. No, no es raro, porque muchas veces en ficción, sobre todo en series y películas, creo yo, ves como una mujer se convierte en madre y de repente le cambia la vida. Ya no tiene tiempo para nada, solo para cuidar a sus hijos y ya como que su atención se centra solo en sus hijos y ya el personaje realmente solo sirve para eso, para servir de madre. No tiene otro aspecto que explorar, no tiene más facetas. A ver, Entonces, si bien sí. es cierto, cuando tienes una criatura en tu casa, te deja poco tiempo para el resto de cosas, pero sigue siendo una persona. Es lo que tú dices, sigues teniendo esas inquietudes vitales, ¿no? Es verdad que priorizas pues la salud y el bienestar de tus criaturas, pero Sí, no, pero yo no deja- estaba hablando sobre todo de madres, porque cuando un hombre se convierte en padre, no Ah, le bueno, ocurre claro. lo mismo. Eso no ocurre nunca, bueno, en la realidad sí, pero me refiero que la realidad no suele ser la normalidad, el que cómo se refleja, ¿no? En pues, las películas, en las historias, es como la paternidad, pues es algo. Deberían poner un artículo como el de Bodar, pues de supresión de la paternidad, ¿no? De cómo, de cómo se elimina ese aspecto, ¿no? De los padres, ¿no? Que también es algo que les enriquece y que es algo que tienen que disfrutar también. Sí, pero cuando se refleja un padre, pues el padre generalmente es el que va a trabajar y el que vuelve por la tarde a casa y no ha estado con la niña ni nada. Entonces, no es... A los padres sí que les queda más vida más allá de la paternidad. En la ficción, ¿vale? No estoy hablando de la realidad. Estoy hablando de cómo se refleja, de cómo representan estas figuras. Mientras que la madre parece que solo tiene un objetivo en la vida y es cuidar a sus niñas. Entonces, mm, lo que hace Malca de la maternidad o la paternidad es normal y es un aspecto más de mi vida, no solo toda mi vida, la verdad es que es bastante enriquecedor y parece mentira que todavía hagan falta historias así. Y que nos sorprendamos, porque yo lo leía y era como, qué maravilloso, está bien de representado. Y de repente decía, pero ¿por qué me estoy sorprendiendo? No debería sorprenderme de esto, debería enfadarme. Y ya debería enfadarme de que no esté representado así en el resto de sitios. Entonces, es eso. De todas maneras, si tenéis algún tipo de recomendación de este tipo, donde haya historias que hablen de la maternidad de forma... Nosotros ahora recomendaremos unas cuantas, pero escribirnos en las redes sociales o escribirnos en los comentarios de la plataforma donde estoy escuchando el podcast para que podamos apuntarlas, porque la verdad es que es una cosa que nos interesa bastante. Sí, de hecho, bueno, la propia Aliette de Bodar también tiene historias con madres, que son madres y muchas más cosas, y son madres poderosas también. Así que leed a Aliette de Bodar. Exactamente. Muy recomendable. Y Y bueno, ya si que estamos, quieres, sí, eso te iba sí, a decir, ya vamos a recomendaciones, porque estamos ya
Como siempre, en las recomendaciones, pues barremos un poco hacia casa y la primera recomendación está en el propio Matreon, es un relato que se titula ya Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie. Hice mucho Y con ese título. sí, es un título genial y está mal que yo lo diga porque lo traduje yo, pero, pero va precisamente pues de una mujer que se pone de parto en medio de un apocalipsis zombie. Y claro, los zombies se sienten atraídos por la sangre y la cosa pues se pone tensa, como es de esperar. Y bueno, es un relato muy bonito, aunque parezca mentira, porque sí, está el momento de tensión de los zombies y tal, pero es un relato muy bonito. Ves como la pareja, que es una pareja de dos mujeres, pues se apoyan entre sí y luchan contra los zombies y están dispuestas a sacrificarse la una por la otra. En fin, deja al final con el corazón calentito. Yo creo que es uno de los que más ha gustado, ¿no? Porque casi todo el mundo está diciendo por ahí que le ha encantado, así que yo supongo que no solo somos el equipo de Cronauta quienes nos emocionamos con esta historia. Sí, ha sido un éxito en Matreon y también un éxito internacional, porque su autora, Rae Carson, está nominada por este relato a premio Hugo y el premio Nebula, si no me equivoco. Que le ha gustado a más gente. Sí. Entonces, Y si os bueno, interesa, sí. está en Matreon, está disponible en Matreon, así que podéis leerlo. Suscribíos en patreon.com y barra cronauta y leedlo. Y que luego de inteligencias artificiales, a mí me gustaría recomendar, en este caso no es un libro, es un documental que acaba de salir que se llama Sesgo Codificado, ha salido en Netflix. Y, a mí me ha parecido impresionante. Vamos, me ha tenido enganchado todo el documental. Mira que de este tema ya sabía, ¿no? Por mi profesión, pero me ha parecido muy interesante verlo desde esta perspectiva y de cómo es eso, que los algoritmos, pues de la inteligencia artificial, de cómo se generan, aparte de ser una caja negra para las mismas personas que lo han desarrollado, para las personas que han montado aquello para que la máquina aprenda, están hechos por una cis heteronormatividad estadounidense blanca de Silicon Valley que precisamente no es la más diversa. Entonces, están en la cúspide del privilegio y claro, eso hace que no se planteen ciertas cosas. Es necesario que haya pues diversidad en este tipo de empresas, ¿no? Para que esto no se dé, porque ahora mismo, por ejemplo, en el documental habla de que, claro, ahí las empresas son estadounidenses y China, son las que llevan el tema de inteligencia artificial. Entonces, hay diferentes planteamientos de cómo se está llevando esa inteligencia artificial, pero, por ejemplo, de la que más se habla, que más se conoce, es la estadounidense, y, y la protagonista, bueno, una de las protagonistas que salen en el documental, habla de cómo su cara, ella es una mujer negra, no se veía reflejada por cuando en los sistemas de reconocimiento facial no la reconocían. Y claro, si tú a la máquina que le has dicho, le has dado datos para que aprenda cómo reconocer una cara, no le das caras de mujeres negras, pues evidentemente no vas a ver. Y no vas a ver. Entonces, si tú eres una persona que está en un estrato de la sociedad totalmente diferente y ni siquiera te planteas que tienes que meter a mujeres negras o a mujeres en los datos, ahí hay un problema. Entonces, la verdad es que el documental está impresionante, de verdad, tenéis que verlo, es una horita y pico y lo podéis ver por trocitos y es, vamos, impresionante, tenéis que verlo. Así que, con respecto a la inteligencia artificial, es súper interesante. Bueno, yo no me dedico a la informática, pero esto me ha recordado a que en la última temporada de la extraordinaria playlist de Zoe, ¿vale? Sí. Hay un capítulo que precisamente hablan de esto, ¿vale? Porque es una empresa informática y hacen pues relojes y móviles y tal. Y tienen un problema con el código, y es que no reconoce a las personas negras. Y le hacen dar la nota de prensa al jefe de marketing, que es un chico negro. Y claro, él está un poco dividido entre quiero conservar mi trabajo y quiero hacer lo correcto. Y al final, pues, gracias a su valor, no voy a hacer muchos spoilers, pero gracias a su valor, pues sí que hay un cambio real en la empresa.
Creo que ese fue uno de los últimos capítulos que vi y no sé cómo ha quedado del todo la cosa, pero por lo menos sí que hubo una intención de cambio. Esa es de la segunda temporada, ¿no? Sí. Yo vi la primera y la verdad es que me pareció muy chula. También hablaba del tema de los cuidados. Es muy Sí. interesante esa parte. Y a la gente que le gustan los musicales le puede gustar mucho. A la gente que no le gusta nada los musicales, mejor que no vea la serie. Aunque Cantan podríamos mucho. decir que la vieran y pasaran las músicas para adelante si no les gustan, porque sé que eso hay gente que lo hace. Eh, pero sí que es una serie muy interesante. Aunque esto es una discrepancia informática que voy a soltar de repente, pero es ¿por qué trabajan en mesas sin nada? Tienen ahí los ordenadores y las pantallas. Ponte una pantalla grande, hombre. Están ahí con el portátil pequeño. Eso es lo más lo más poco realista que hay en la serie. Pero bueno, solo es mi comentario de ahí ha habido poca información previa al Sí. hacer la serie. En general en la serie lo que es trabajar poco, ¿eh? O sea, Sí, sí. pero Pero bueno. eso suele pasar. Siguiendo con las recomendaciones de inteligencias artificiales, yo tengo una, que es una novela corta que solo está en inglés por ahora, que se titula An Unnatural Life, de Erika Wagner, ¿vale? Que ocurre en una luna de Saturno, creo que es Europa, donde hay como una pequeña colonia de seres humanos y también pues se usan inteligencias artificiales. Y han condenado a una inteligencia artificial por matar a una persona. Entonces, se habla un poco del odio que siente la gente porque han matado a uno de los suyos, ¿vale? Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto fue decisión de la inteligencia artificial y no de las condiciones que la rodeaban? Porque ahí fue un asesinato un tanto pasional, ¿vale? No. Realmente se sabe a quién ha matado, se sabe cómo lo ha matado, no. El misterio no está en resolver el caso, sino en si esa inteligencia artificial realmente tiene derechos humanos, deberían tratarla como un ser humano. Si el jurado que la juzgó estaba capacitado para juzgarla, porque la juzgó un jurado compuesto por seres humanos que tenían prejuicios hacia las inteligencias artificiales. Entonces, realmente es una novela muy de abogados y policías y derechos humanos, pero está muy bien. Y bueno, si os interesan las inteligencias artificiales, lo dicho, todavía hay mucho por explorar en este tema y yo creo que esta deberíais echarle un vistazo. Y a mí me gustaría, sobre el tema de la maternidad, me gustaría recomendar un libro de Anne Charnock, que es Dreams Before the Start of Time, que habla de diferentes tipos de maternidades, de paternidades, a lo largo de diferentes generaciones, porque primero habla de, son como relatos separados, pero son de una misma familia. Entonces vas viendo pues diferentes evoluciones dentro de el tipo de reproducción y de relación que hay con los padres y con las madres y demás. Y se ven, pues, eso, desde el punto de vista de las niñas, de los padres y de las madres, se ven, el cómo están hiladas esas historias es muy interesante. Y luego el trasfondo tecnológico y el trasfondo de la evolución de la fertilidad y toda la parte técnica que hay detrás, pues es muy interesante. Pues ese me lo tengo que apuntar porque no lo he leído. Ese te lo podemos Eh, dejar. Ese sí. puede ir enviado hacia tu casa. Y bueno, ya por último nos queda hablar de la propia Malka, ya que Elena ha leído muchas cosas de ella, pues que nos hable un poquito más de Centennial Cycle. Sí. Realmente es una de mis sagas favoritas. Es The Centennial Cycle, está dividido en tres libros. El primero de ellos es Infomocracy, luego está Null States y el tercero es State Tectonics. Aparte de que está súper precioso, Thor lo ha hecho la edición súper bonita. Son unos libros en los que en un futuro de como unos 60 o 70 años en el futuro, lo que es la política, ¿no? La política global se ha dividido en centenals, que son como 100.000 habitantes. Entonces tú puedes tener diferentes gobiernos. Por ejemplo, imaginarse, en Madrid, por ejemplo, hay un barrio, ¿no? Que tiene 100.000 habitantes y es el barrio donde están pues las personas que son más ecologistas, ¿no? Y entonces ahí, pues en ese barrio, pues estas personas dicen, pues vamos
vamos a prohibir pues que la gente vaya en coche, vamos a prohibir que la gente fume, vamos a hacer que se fomente el uso de la bicicleta, vamos a hacer pues ese tipo de cuestiones pues verdes, ¿no? Por así decirla. Pero a lo mejor en el barrio de al lado pues dicen aquí queremos fumar, queremos poder beber, yo qué sé, alcohol en las calles, queremos hacer pues todas estas cosas. Entonces, pues cada barrio, tú vives en el barrio en el que tiene las políticas que tú quieres, ¿no? Hay un movimiento como migratorio entre barrios, a los barrios que quieres ir, pero claro, luego todo esto hay lo que llama Malca la supermajority, que es como el gobierno central, que es un gobierno en el que quien tenga más centenas, pues es el que gobierna de forma global. Y todo esto se basa en una en que existe como una information que le llaman, que es como una entidad que hace que todo sea transparente. Tú puedes ver todo lo que la gente busca en Google, todo lo que toda la información, por ejemplo, tú vas andando y tienes un sistema como de visión en el que tú puedes ver, pues vas andando por una calle y tú te van diciendo, pues este árbol es un no sé qué, mira, eso es un pajarito que se llama tal, o te van mostrando anuncios dependiendo de por dónde vayas andando. Si vas, por ejemplo, es como una especie de realidad aumentada, ¿no? Sí. Y además tú puedes ver pues toda esa información de tus políticos y de todo lo que está ocurriendo. Tú puedes ver las imágenes porque hay como cámaras por todos lados, en plan 1984, que es un poco inquietante, donde tú puedes ver todo lo que está ocurriendo. Y te venden que eso es lo normal y que eso es bueno porque es como la transparencia total. Tú puedes ver todo, porque como tú lo puedes ver todo, no puede haber nada que sea malo, ¿no? Y como tú puedes ver todo de todo el mundo, pues es como que todo el mundo tiene esa igualdad. Y luego vemos durante la saga, que tampoco es así. Hay estados que no se han unido a este tipo de gobierno. Aparte de que desde el principio dices tú, espérate, que todo el mundo tú puedes ver perfectamente todo lo que está ocurriendo en todos sitios. Esto da un poco de miedo. Y todo esto tiene unos personajes muy globales. Hay personajes de todo el globo, porque la misma autora, cuando vamos a tener un club de lectura con ella, dentro de poco, la semana que viene. Y bueno, la semana que viene. Probablemente si cuando escuchéis esto ya haya pasado y esté el club de lectura hecho. Y nada, y es perfecto porque tiene, como ha vivido por todo el mundo, tiene una visión muy global, tiene unos personajes, pues hay personajes de África, hay personajes de Asia, hay personajes europeos, personajes latinoamericanos, todos tienen toda la cultura se refleja en esos personajes y en todo lo que les rodea y las acciones las acciones y decisiones que toman y es genial. Yo podría seguir hablando eternamente. Yo creo que voy a parar porque Carla me está mirando con cara de que Elena, para allá, por favor. Pero bueno, si queréis saber más, pues podéis escuchar el club de lectura con Malca que publicaremos en Matreon y podréis saber un poquito más de la autora. A mí me gustaría comentar el que ha sido el primer relato en español de Malca, porque aunque Malca habla español, realmente no se le había traducido hasta ahora. Y tuvimos la suerte de poder disfrutarlo en Constelación Magazine, ¿vale? Que se titula, ojo al dato, La digestión del tejón o la primera descripción de primera mano del arte de las bestias llevada a cabo por una investigadora ahuana. Sí. Este relato ya está disponible gratuito en inglés y en español para todo el mundo en la página web de Constelación Magazine. También podéis comprar el ejemplar y leerlo tranquilamente en vuestro e-reader. Y en esta ocasión es un relato de fantasía. Y es de una investigadora ahuana, no se llama así, es su nación, ¿vale? Que va a otro país donde la gente puede juntarse y crear animales grandes para hacer cosas que normalmente los humanos no pueden hacer, ¿vale? En vez de máquina, tienen estos animales. Entonces, por ejemplo, para apagar un incendio, pues hay un dragón de hielo. Y pues tienes a una persona que es la cabeza, a otra que es el corazón, a otra que es el sistema digestivo, a otra que puede ser la cola, por ejemplo, o las patas traseras,
Y esas personas como que no se explica muy bien en el relato, pero como que se juntan para crear a esta criatura. Entonces, la investigadora va allí a investigar este fenómeno, porque en su país pues no se da, y se encuentra con que la gente no acaba de entender por qué ha ido. Si esto es muy normal aquí, ¿por qué vienes a investigar esto? Y la verdad es que es como un poco un artículo de investigación, pero está muy bien. Y por lo que nos ha contado Malca, está escribiendo más cosas en este mundo y es, por favor, sí, necesitamos más historias aquí. Sí. Entonces, este lo puedes leer también en español. Y bueno, ahora mismo pues hay 2 relatos de Malca disponibles en español. El de Constelación Magazine y el de Matreon. Y el de Matreon, si queréis leerlo, tenéis que ir a patreon.com/crononauta. Hadir El-Svay es una autora de terror y fantasía oscura que acaba de empezar sus andadas en el mundo literario. Por ahora solo tenemos 2 relatos suyos disponibles, pero nos cuenta que está escribiendo ya sus primeras novelas. Hadir El-Svay nació en Nueva York, en Estados Unidos, pero su familia es del Cairo, Egipto. Estudió historia en la universidad y más tarde se especializó en biblioteconomía. Además de escribir, también trabaja como bibliotecaria, el sueño de cualquier amante de los libros. A tu paso pecamos, el relato de Hadir El-Svay que hemos publicado en Matreon, es una historia de terror ambientada en Egipto donde la autora explora cómo es ser una persona queer en este país. La historia empieza con una sesión de espiritismo muy inocente, pero enseguida da un giro oscuro que os mantendrá en vilo durante toda su lectura. No os contamos nada más, pero sí que os diremos que si os gustan los yins, tenéis que leer este relato. Si queréis leer A tu paso pecamos de Hadir El-Svay, id a patreon.com/crononauta. Bueno, pues ya hemos hablado de Hadir El-Svay, un poco de quién es, y ahora vamos a empezar a hablar pues del relato de A tu paso pecamos, que es un relato que se publicó en The Dark, que es una de nuestras revistas de terror favoritas, y nos llamó mucho la atención por el título y lo leímos. Y claro, pareció una historia de terror. En principio parece una historia de terror normal, con espíritus, con jinns, pero enseguida descubrimos que tiene un trasfondo muy interesante sobre la situación LGBT en Egipto, que no es nada buena. Y se ve ese trasfondo, en esas pinceladas del mundo que dibuja la autora, y nos pareció muy interesante publicarlo. También nos llama mucho la atención la ambientación que tenía, ¿no? La ambientación en Egipto, porque en Matreon estamos buscando relatos de terror y, bueno, relatos de ciencia ficción y de todo tipo, que se alejen un poco de las típicas corrientes normativas y occidentales, que es complicado encontrar este tipo de relatos y eso, al final, pues los estamos encontrando y lo encontramos con esta autora y nos encantó. Entonces, por eso está aquí, por eso está en Matreon. Sí, nos contaba Hadir El-Svay en la entrevista que le hicimos y que tenéis disponible en Matreon, que durante su adolescencia como que se rebelaba un poco con sus orígenes, pero ya de adulta quería reconectarse con ellos y viajó bastante a Egipto, y una forma que tiene de explorar ese aspecto suyo es mediante las historias, y como le gusta muchísimo el terror y la fantasía oscura, pues al final nos trajo A tu paso pecamos, que es eso, tiene jeans, que es un elemento fantástico bastante habitual de África y de Oriente Medio, pero le da un toque muy actual y muy necesario al hablar de la situación que sufren las personas LGBT en Egipto. De hecho, bueno, estuvimos investigando sobre el tema porque queríamos aportar un poco más sobre esto en el ensayo que solemos incluir después de cada relato. Y por ejemplo, el Human Rights Watch en 2020 hizo una situación de a ver cómo había afectado la pandemia a algunos países en el tema LGBT. Y sobre Egipto dijo lo siguiente, y aquí estoy leyendo textualmente. Egipto se negó a reconocer los términos orientación sexual e identidad de género durante su examen periódico universal, el mecanismo de revisión por partes de la ONU, negando de hecho la existencia de las personas LGBT, al tiempo que las detenía de forma rutinaria.
Egipto es uno de los peores infractores en un contexto de criminalización, violencia y discriminación de todas las regiones del mundo, deteniendo a decenas de personas LGBT y sometiéndolas a abusos que incluyen exámenes anales forzados. Y de hecho es un poco bestia porque investigando, la policía de Egipto a veces se hace perfiles falsos de Grindr, ¿vale? Para atraer a gente y detenerla. Y una vez detenida a estas personas, pues las torturan en comisaría y en la cárcel. Entonces, aunque no hay explícitamente leyes que prohíban ser LGBT, la ley sí que está hecha en contra de las personas queer. Y bueno, es una situación bastante fea. Y no sé, investigando a mí me dejó muy mal cuerpo todo esto. Entonces, también me gustaría aprovechar para recomendar organizaciones y ONG que tratan ese tema en Egipto, como son No Hate Egypt, Betaya, Solidarity with Egypt, LGBT. Que si queréis, pues podéis echarle un vistazo e informaros más sobre el tema. Dejaremos de todas maneras en los textos del podcast, dejaremos estos nombres por si, como hay alguno que es un poco más complejo de escribir, pues para que lo tengáis. Bueno, ya volviendo a Hadir el-Sbai, Sí. el relato empieza con 3 amigas que van a ver a una Sahira que les ha prometido que puede contactar con una amiga que ha muerto hace poco. Y claro, pues hay una bastante escéptica que dice, uy, no, esto va a ser todo mentira, tal. Pero de repente, pues cuando empieza la sesión de espiritismo, oyen la voz de su amiga, no un falseto así hecho mal, sino de verdad la voz de su amiga. Y claro, pues eso les deja con ganas de saber qué ocurrió realmente, porque su amiga murió en extrañas circunstancias. Y deciden volver, pero la protagonista realmente no es la misma después de esa sesión de espiritismo. Empieza a ver cosas, empieza a notar una presencia extraña cerca de ella y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla todo el terror. Esto lo hemos comentado en otros podcasts no es que yo, por ejemplo, no soy muy versada en temas de terror y con esto de Matreon pues estamos ahí poquito a poco y este me dio un mal rollo, pero considerable. Yo estaba leyéndolo y yo decía, me está dejando, además lo estaba leyendo de noche y digo, esto me está dejando el cuerpo, creo que voy a tener pesadillas, que no es que sean muy fuertes, pero estas cosas que te quedas como con la inquietud ahí, estás ahí con el estómago entripado, como se dice. Y la verdad es que consigue esa ambientación, esa atmósfera de inquietud y de qué puede pasar, está ahí bien descrita. Sí, o Y sea, a la terror. autora se le da muy bien describir la atmósfera y meterte de lleno en lo que está pasando. Y eso que está contado un poco con fragmentos de distintos escenarios, pero te lo describe todo tan bien que es que parece que estás tú ahí en la sesión de espiritismo. O sea, es que te describe el color y la sensación que te produce pues el incienso y te mete de lleno en la situación. Y bueno, sabemos que sale un Jin, no vamos a decir en qué circunstancias, ya porque eso ya sería un poco spoiler, pero hay muchos tipos de Jins, ¿vale? Como los Marids, Ifrits, Ghouls, y todos surgen del folclore árabe y de hecho en el Corán se describen como que están hechos de fuego sin humo. En la historia de Hadir el-Sbai no sabemos exactamente qué tipo de Jin es, pero sí que sabemos que no viene con buenas intenciones precisamente, ¿eh? Para quien no sepa lo que es un Jin, pues un Jin, la representación típica es el genio de Aladdin. Pero ese me Pero parece muy terrorífico. no, pero realmente los Jins no conceden deseos. Y si los conceden es siempre para su propio beneficio, no para tu beneficio. Si por ejemplo dices, quiero una casa nueva, pues a lo mejor te ponen la casa en el borde del barranco y la mitad de la casa está más bien fuera del barranco. Vale, pero el deseo está concedido, oye, ahí tienes tu casa. Sí, inquietante cómo consiguen eso, Liártela. liártela, porque y creo que hay historias de este tipo, de típico genio que al final
te da la larga a cambiar y al final tú pides una cosa y es totalmente lo contrario. Sí, de hecho, hay muchas historias, ya no solo árabes, pero de espíritus que son como tricksters, ¿vale? Que te la juegan, ¿vale? Van como buenos, pero realmente no. Y esto me ha recordado a Rebecca Ronhorst, Trail of Lightning, Pues que hay... verdad. Sí, al final son... ¿cómo llamarlo? Elementos que son comunes en muchas culturas, ¿vale? Pero en cada cultura adquieren una forma distinta. Pues en el caso de la cultura árabe son los jeans y hay distintos tipos de jeans, pero en el caso de la cultura de Rebecca Ronjos, que ya es nativa americana, pues es un espíritu, es un trickster también que te engaña, de hecho. Y es al final es la misma, en esencia es lo mismo, pero cada mitología tiene su forma de representarlo. Y no sé si quieres que pasemos ya a las Sí, porque recomendaciones. estamos ya pensando en decir historias y ya está, ya has empezado tú con Rebeca Roanhorse, así que podemos, yo creo que podríamos recomendar también, hablando de terror, ¿no? De terror diverso, ¿no? Terror en otro, terror que no sea occidental, tirando para casa, del el relato de Tloto Samase, el de Caían muertos de nuestros úteros, que fue en febrero de este año y del cual ya hablamos en podcasts anteriores, concretamente en el podcast número 2. Así que ese lo recomendamos que lo leáis porque es muy interesante esa nueva visión. Y sobre jeans, creo que tenías tú unas pocas de recomendaciones, ¿no, Carla? Sí, a ver, desde Aladdin hasta... no, no voy a recomendar Aladdin en este caso, ¿vale? Porque, en fin, ya sabéis que Disney se apropia de cosas, pero sí que hay unas cuantas novedades que tienen jeans por en medio. Por ejemplo, tenemos La maldición del tranvía 015 de P. Jelly Clark, que publicará dentro de poco Duermevela Ediciones, y que está ambientada en Egipto de principios del siglo XX. Y es muy interesante porque va sobre misterios y asesinatos y demás. Y la ambientación también, una vez más, es muy chula y os lo recomiendo mucho que lo leáis cuando salga. Y luego tenemos, esta vez en inglés, City of Brass de S.A. Chakraborty, que es realmente es una trilogía, ¿vale? Pero solo vamos a hablar del primero. Y está ambientado en un Egipto napoleónico y hay muchísima acción y hay muchísimo politiqueo que también va un poco en consonancia con Malka Odler, ¿vale? Hoy todo va de política. Y la protagonista, Nari, es una chica que nunca ha creído en la magia y eso que se dedica a la adivinación callejera, a sacarle la suerte de la gente, pero para ella todos son trucos y saber qué decir en el momento adecuado, hasta que un día se encuentra con un guerrero Jin que le habla de una ciudad mítica que es Daevabad, y que al parecer el destino de Nari está muy ligado a esta ciudad. Este, por desgracia, pues todavía no está disponible en español, pero si os gusta la fantasía y la fantasía ambientada en otros sitios que no sean, pues, la típica fantasía medieval, pues os lo recomiendo muchísimo. Y también me gustaría recomendaros una antología que se titula The Jinn Falls in Love, que solo está en inglés por ahora, que tiene relatos de autoras como Nedio Corafor, Kuzali Manikabel, Camila Sanshi, Sofía Almaría, Amal El Motar y muchas más. De hecho, os recomiendo muchísimo el primero de Camila Shamsi porque es precioso. O sea, es muy bonito, va sobre dos hermanos, uno humano y el otro yin, y cómo se reencuentran, y al final te deja también pues con el corazón calentito. Y como no podía ser de otra forma, cosas LGBT. Aquí pronto publicaremos un relato que también está muy en sintonía con el relato de Hadir El-Sbai, ¿no, Elena? Sí, tenemos un relato maravilloso, además de los largos, que no suele ser, siempre tenemos un número de palabras, pues este se pasa, pero teníamos que publicarlo, que es Sí. de Charlie Jane Anders y fue de los primeros que leímos y nos ha costado tenerlo en Patreon, pero ha sido, yo creo que merece la pena. Y
Y es maravilloso. A mí me recuerda un poco, esto ya hablaremos del relato en siguientes podcasts y con los análisis, pero me recuerda un poco al disco este que tenía narrado Janelle Monáe, un poco el del Dirty Ah, Computer. Darse Computer, sí. Sí, y me parece, es muy inquietante, es una distopía, pero me parece muy chulo y tengo muchas ganas de que lo publiquemos para que podáis decirnos qué os parece. Sí, bueno, este relato, seguramente cuando estéis escuchando este podcast ya ha salido el relato, porque sale el Sí, próximo día 1 de mayo, y ya lo tendréis disponible en patreon.com/crononauta. Es un relato muy duro, pero también muy necesario, y bueno, es que Charlie Jane Anders es que es una máquina, o sea, ya hablaremos más de esto, pero esta señora escribe de todo y escribe a una velocidad impresionante, acaba de sacar nueva novela, en fin, sí. próximamente más. Y luego de temas de Egipto, a mí me gustaría recomendar a Mona El Tahawi, que no escribe ficción, ¿vale? Escribe ensayo, pero la conocimos investigando para Quien teme la muerte y tiene un libro que es el Himen y el Hiyab, que es súper interesante porque trata del tema de lo que es la regla y toda la relación que hay con respecto a la cultura árabe, ¿no? Del tema del pañuelo y de es súper interesante. A mí me pareció pues hablaba de temas de, por ejemplo, de la ablación, que para temas de Quien tema la muerte, pues quisimos investigar. Y, y me parece una lectura muy importante y que si podéis, pues además está publicado, creo que no me acuerdo la editorial. Está publicado en Capitán Swing En y, Capitán Swing, sí. y el libro tiene ya unos añitos, no sé si era de 2014, una cosa así. Sí, pero la traductora Sí, actualizaba, tenía las notas al pie con los números actualizados y me pareció un punto impresionantemente bueno. Y no me acuerdo del nombre de la traductora, pero desde aquí le doy mi más sincera enhorabuena por haber hecho eso, porque es muy interesante si se ha publicado el libro 3 años más tarde, pues que mire los números y los actualice. Me pareció genial. sí, está muy chulo el libro, os lo recomendamos encarecidamente. Y la autora tiene un libro nuevo en inglés, ¿no? Sí, es los 7 pecados necesarios para mujeres y niñas. En inglés es Seven Necessary Things for Women and Girls. Es un manifiesto feminista que ayuda a empoderar a esas mujeres y niñas, ¿no? Para que con cuáles son los 7 pecados, ¿no? Que te dicen que normalmente son pecados, por ejemplo, el enfadarte, el ser ambicioso, el ser violento, el tener deseo, ¿no? O querer ser poderosa y cómo estos pecados pues son necesarios para completarnos como personas, tanto las No, no, mujeres no como solo las como niñas. personas, sino como mujeres, porque eso es algo que Ujú. la mujer no puede tener ambición, la mujer no puede ser violenta, y lo que nos está diciendo Mona El Dahawi es sí que puedes serlo si quieres. No es algo que tengas que hacer todos los días o no es algo que, que sea tu norma de vida, pero si quieres ser ambiciosa, obviamente puedes ser ambiciosa, pero claro, no nos dejan la opción de apuntar más alto. Entonces, Muy eso. interesante, sí. Y de hecho, el ser violenta también, porque cuenta, bueno, yo es que la sigo en Twitter y es una señora, en fin, o sea, qué señora. Pero, por ejemplo, hace unos años, no hace mucho, 2 o 3 años, pues un señor la tocó inapropiadamente en una discoteca y en vez de ella coger y huir, le dio un puñetazo. Y claro, también está defendiendo eso, en plan, porque él se siente con el derecho de tocarme y yo no puedo tocarle a él. No en el mismo sentido, obviamente. Pero ¿por qué Sí. cuando nos tocan, por qué cuando nos tocan no podemos defendernos? ¿Tenemos que coger y huir? No. Entonces también está abogando por ser violentas cuando se requiere, obviamente. Y es que a veces con las palabras no sirve, o sea. Bueno, me he vuelto aquí un poco violenta, pero, pero es eso, o sea, Mona El-Zahawi, una figura muy recomendable, tiene una newsletter que se llama Giant Feminist, creo que es, y que la verdad es que escribe textos muy interesantes y me gustaría verlos también algún día recopilados en un libro porque es que son de rabiosa actualidad y que, bueno, os los recomiendo. Seguidla en Twitter. Y bueno, hasta aquí nuestra conversación sobre Hadir el Sbai y el relato A tu paso pecamos, que os recomendamos muchísimo y que tenéis
entero en patreon.com/crononauta. Gracias por escuchar este cuarto programa de Radio Arbusto. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Buscad en redes sociales a Malka Older y a Hadir El Spy. Comprad sus productos, leed sus novelas y relatos. Por nuestra parte, podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @cronocifi. Y por si os ha picado el gusanillo, podéis leer los 2 relatos que hemos comentado aquí en patreon.com/crononauta, donde también os esperan más de 21 relatos de autoras fantásticas. No os perdáis nuestro próximo podcast en el que hablaremos de distopías de la mano de Charlie Jane Anders, esta autora estadounidense, y de la española Nieves Delgado. Nos vemos en el próximo programa de Radio Arbusto.